cuán importante es permanecer en su palabra, cuán importante es permanecer en su palabra. Y habíamos tocado el consejo, la enseñanza del apóstol, y este deseo estaba en todos los hombres de Dios, que Dios estableció para establecer el fundamento y guiar a la iglesia por el camino que nos marcó nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pablo deja plasmado en Primera de Corintios, su carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 6, diciendo: pero esto, hermanos, lo he presentado como ejemplo en mí, en Apolos, por amor de vosotros, y esta es la intención, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Así que podemos ver que el pensamiento de los apóstoles es establecer una línea de pensamiento y de caminar en nosotros, que prestemos atención a lo que está escrito y no pensemos más allá de lo que ya se nos está enseñando. No saquemos nuestras propias conclusiones, sino que obedezcamos lo que está establecido. Y es fácil de entender lo que el apóstol nos está hablando, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Apóstol Pablo, en su primera carta a los Corintios, en el capítulo 1, versículo 10, nos habla, leímos en el comienzo de esta exposición, diciendo: os ruego, hermanos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que habléis todos una misma cosa. Y habíamos leído en Primera de Pedro, en su primera carta, capítulo 4, versículo 11, el deseo de Dios es que si alguno habla, hable conforme a las palabras de Dios. Por eso no podemos, Primera de Corintios 4, 6, no podemos pensar más de lo que está escrito, porque ya lo que está escrito trae su propia inspiración. Y nosotros tenemos que dejarnos llevar por lo que está escrito, porque es inspirado por Dios. El apóstol Pablo le dice a Timoteo: toda la escritura es inspirada por Dios. Y si nosotros pensamos y actuamos, vivimos más allá de lo que está escrito, estamos dándole nosotros nuestra propia interpretación, nuestra propia inspiración, y ya nos hemos salido de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y al salirnos de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, esto es lo que habla el apóstol Juan en su segunda carta, versículo 8. Sabemos que toda la escritura, dice Pablo a Timoteo, es inspirada por Dios. Bueno, el Señor le inspira al apóstol Juan para escribir en su segunda carta, versículo 8 en adelante, diciendo: mirad por vosotros mismos, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Imagínense usted trabajar y no obtener la paga de su trabajo. Imagínense usted que gaste sus 40 horas, 60 horas en el trabajo y esperando el cheque para pagar la renta, para pagar las facturas, los biles, y no reciba la paga. El apóstol Juan, por inspiración de Dios, dice: mirad por vosotros, velemos nuestro comportamiento, velemos nuestro manejo en este camino, para que no perdáis el fruto de vuestro trabajo. Segunda de Juan, en versículo 8. Y dice el apóstol Juan, por inspiración del Espíritu Santo: cualquiera que se extravía, o sea, que piensa, Primera de Corintios 4, 6, que piensa fuera de lo que está escrito, cualquiera que se extravía, que camina aparte de lo que ya Dios estableció, aquel que le añade a lo que ya Dios estableció por medio de nuestro Señor Jesucristo, que es el Espíritu Santo. Dice: cualquiera que se extravía, cualquiera que deja, cualquiera que se aleja, cualquiera que se desvía de la doctrina de Cristo y no persevera, no se mantiene firme, no persiste la doctrina, no mantiene consistencia la doctrina. El apóstol Juan dice: por inspiración de Dios, no tiene a Dios. Si nosotros nos salimos de lo que está establecido, no importa que hablemos lenguas,
No importa que dancemos, no importa que profeticemos, no importa, amado hermano, que hagamos milagros. Si nosotros nos salimos de la doctrina de Cristo, Primera de Corintios capítulo 4 versículo 6 nos enseña a no pensar más allá de lo que está escrito. Y lo que está escrito es, versículo 9, segunda de Juan, dice: cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, dice Juan, no tiene a Dios. Y vemos esta situación en medio del pueblo de Dios. Personas que se han salido de la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, establecida por medio del apóstol. Y como bien claro entendemos, todo lo que conocemos de Dios y todo lo que conocemos de Cristo, no lo conocemos por Dios que nos los habló, no lo conocemos por Cristo que nos habló, sino que lo conocemos por los profetas y por medio de los apóstoles. Cristo no escribió ninguna carta, las cartas las escribió Mateo, Marcos, Lucas, Juan, amén, Pedro, entonces Pablo. Entonces todo lo que conocemos de Dios lo conocemos por los profetas, todo lo que conocemos de Cristo lo conocemos por medio de los apóstoles. Así que cualquiera que se aparta de lo que está escrito en las Sagradas Escrituras, amado hermano, la inspiración de Dios en el apóstol Juan, que escribió Revelación o Apocalipsis, dice: no tiene a Dios. Y por eso, amado hermano, tenemos que tener mucha cuenta. Tenemos que tener mucha cuenta en nosotros permanecer en lo que está escrito. Y por eso el apóstol Pablo nos enseña 1 Corintios 4:6, para que nosotros aprendáis a no pensar más de lo que está escrito. Satanás es muy sutil. Satanás es muy sutil, es muy sabio en desviar al pueblo. Lo ha hecho desde el comienzo. Desvió a Adán y a Eva, los desvió, vieron a Dios, escucharon la voz de Dios y en el capítulo 3 traicionaron a Dios. Y es necesario que entendamos que si no permanecemos en la doctrina, la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, por medio de los apóstoles la conocemos. Juan dice: no tenemos a Dios. Así que no podemos engañarnos a nosotros mismos diciendo que tengo a Dios y no permanezco en sus mandamientos. Hemos entrado en una atmósfera de conformismo y de engaño, donde hemos apartado nuestra mirada de la verdad y nos hemos vuelto a lo que nosotros pensamos que es correcto y que es aceptable delante de Dios. Y es un riesgo muy grande que estamos tomando cuando nosotros echamos para un lado lo que Dios estableció y le damos nuestra propia interpretación y aceptamos de ello lo que nosotros queremos aceptar y damos por cierto lo que nosotros queremos dar por cierto. Estamos saliendo de la doctrina y enseñanza de Cristo, un Dios justo y un Dios santo. Dice Josué Josué capítulo 24, versículo 16. Entonces el pueblo respondió: nunca tal cosa, nunca tal acontezca, que dejemos a Jehová nuestro Dios. Es el que nos sacó a nosotros y a nuestros padres de la tierra de Egipto, de la casa de servidumbre, el que ha hecho estas grandes señales y nos ha guardado por todo el camino por donde hemos andado, y todos los pueblos entre los cuales pasamos.
Y Jehová arrojó delante de nosotros a todos los pueblos, al amorreo, al que habitaba en la tierra. Nosotros pues también serviremos a Jehová porque Él es nuestro Dios. Josué, versículo 19, les dijo al pueblo: no podréis servir a Jehová, porque Él es Dios santo y celoso, y no sufrirá vuestras rebeliones y vuestros pecados. Por eso nosotros, hermanos, y esto es revelación de Dios a hombres de Dios, escogidos por Dios, que establecieron este fundamento. Nosotros no podemos dejarnos llevar por nuestras emociones. Nosotros tenemos que tener algo bien claro, y es que Dios es santo y Dios es justo conforme a su justicia, no la nuestra. Dios establece y Dios espera a que se obedezca a su palabra. Pero hemos nacido en unos tiempos, aún desde que nació la iglesia, en el aposento alto, donde hay testimonios en las escrituras, donde hubieron hombres que entraron y conocieron la verdad, pero se apartaron de la verdad y comenzaron a poner tropiezo en medio del pueblo, apartando así almas que no se habían fundamentado en la palabra de Dios. Y vemos que eso ha venido a través de los años hasta este tiempo, donde hay grupos que parecen iglesia, pero no son iglesia. Parecen haber sido nacidos del agua y del espíritu, pero no viven conforme a la palabra de Dios, sino que han pensado más allá de lo que está escrito y se han salido de la doctrina de Cristo. Y hemos visto donde se proclaman títulos que no están establecidos en la palabra, y donde se atribuyen autoridad que no les toca conforme a las palabras de nuestro Señor. Son personas que se han apartado de la doctrina de nuestro Dios enseñada en las Escrituras. Y dice el apóstol Juan: cualquiera que se extravía y no permanece o no persevera en la doctrina de Cristo, segunda de Juan, versículo 9, no tiene a Dios. Necesitamos valentía. Necesitamos echar el miedo hacia un lado. Necesitamos tener revelación de Dios. Rogarle a Dios en oración. Entregarnos a Dios en ruego, en llanto, para pedirle valentía y discernimiento. Porque tenemos muchas personas confundidas siguiendo una mentira que no puede ser respaldada por las Sagradas Escrituras. Han pensado fuera, más allá de lo que está escrito, y cuando los confrontas y les pides fundamento en las Sagradas Escrituras para la vida que están llevando y lo que están desenvolviéndose en medio de la congregación, no tienen ningún fundamento bíblico, pero es aceptado y lo hemos aceptado por costumbre, y hemos echado la verdad de Dios a un lado y hemos abrazado la costumbre de los hombres. Nací, crié y me enseñaron esto desde pequeño, y esto es lo que vivo, esto es lo que acepto. Pero cuando escudriñamos las Escrituras, no tiene ningún fundamento bíblico. ¿Y qué dice la inspiración del Espíritu Santo? Cualquiera que se extravía de la costumbre de lo que me enseñaron, no. Cualquiera que se extravía y no permanece en la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Mira lo que dice nuestro Señor. Son cosas que hemos leído, pero no hemos prestado atención. El apóstol Juan habla palabras que fueron enseñadas por nuestro Señor. Nada de lo que hablaron estos hombres lo hablaron por sí mismos. Todo fue enseñado por Dios. Lo que el apóstol Juan habla en su segunda carta, versículo 9, diciendo: cualquiera que se extravía o no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Fue enseñado, esto no se lo inventó Juan. Mira lo que dice Juan en su primera carta,
capítulo 1, versículo 3. Lo que hemos visto y lo que hemos oído, eso os anunciamos. Lo que hemos visto, lo que hemos oído, eso os anunciamos. ¿Qué dice Juan en su segunda carta, versículo 9? Cualquiera que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Cristo le enseñó esto a los apóstoles. Mira lo que los apóstoles, por ejemplo, el apóstol Juan nos habla en su evangelio, capítulo 14, que dijo Cristo. Juan 14, comenzamos el versículo 21. Juan da testimonio de que Cristo habló estas palabras, diciendo: el que tiene mis mandamientos, doctrina, enseñanza, y los guarda. Y estamos en Juan, su segunda carta, capítulo, versículo 9, diciendo el que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Ahora mira lo que dice Juan, que habló nuestro Señor Jesucristo, Juan 14, 21. El que tiene mis mandamientos, y usted lo tiene de frente ahora mismo, lo está estudiando, lo está leyendo. Dice, y los guarda, ese es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre y yo lo amaré. Así que el que ama a Dios, el que ama a Cristo, el que es amado por Dios, es aquel que tiene, usted lo tiene de frente, versículo 21, Juan 14, el que tiene los mandamientos de Cristo y los guarda. El que tiene los mandamientos de Cristo y los guarda. Cristo, dice Juan, dando testimonio de que Cristo dijo, ese es el que me ama. Toda la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo es expuesta por los apóstoles. Y las estamos viendo aquí. Por eso el apóstol Pablo dice, el evangelio anunciado por mí no fue enseñado de hombre alguno, sino por revelación de nuestro Señor Jesucristo. Como mismo Cristo le habló a los apóstoles, también le habló al hermano Pablo y estableció estos mandamientos que nos han sido revelados por medio de los apóstoles. Cristo no nos ha hablado estos mandamientos. Los apóstoles nos están dando testimonio de lo que él habló. Y Juan está diciendo, el que se extravía y no permanece en la enseñanza de Cristo, la cual proveemos los apóstoles, dice Juan, por inspiración de Dios, no tiene a Dios. Y Juan está dando testimonio, capítulo 14 de su evangelio, versículo 21, que el que ama a Cristo es aquel que tiene los mandamientos de Cristo y los guarda. Y aquel que tiene los mandamientos de Cristo, dado por los apóstoles, todo lo que Cristo quería que nosotros conociéramos de él, nos lo reveló por medio de los apóstoles. Y al nosotros recibir la enseñanza de los apóstoles, cómo tenemos que vivir y desenvolvernos en la iglesia. Y dice Juan, que habló Cristo, el que tiene mis mandamientos y los guarda, ese es el que me ama. ¿Cómo podemos decir que amamos a nuestro Señor Jesucristo y cantarle y alabarle y orarle y decimos que lo amamos, pero no guardamos los mandamientos de los apóstoles, que son la revelación de Cristo a ellos, el evangelio que es anunciado por los hombres de Dios? Cristo nos habla una palabra sencilla, dando Juan testimonio de estas palabras. Juan 14, 21. Si tenemos los mandamientos de Cristo por revelado, por revelación, por medio de los apóstoles, y los guardamos, somos los que amamos a Dios. Y a nosotros amar a Dios, a nosotros guardar sus mandamientos, entonces seremos amados por el Padre. Y cuando seamos amados por el Padre, el Hijo nos amará. Y entonces, y solo entonces, se manifestará a nosotros. Podemos ver muchas manifestaciones, pero Él es fiel a su palabra. Y la palabra que Él dio
y dando Juan testimonio es que Él se manifestará a los que Él ama. Y los que Él ama son los que guardan sus mandamientos. Y esto es sencillo, pero vemos muchas manifestaciones de Dios. Vemos muchas manifestaciones que aparentemente son de Dios, pero no van en acorde a lo que estamos leyendo. Y Él es Dios verdadero. Él es Dios de verdad y Dios de justicia. ¿A quién se va a manifestar Él? ¿Y cómo se va a manifestar? Él se manifestará a los que Él ama, y los que Él ama son los que aman a Dios, y son los que aman a Dios son los que tienen los mandamientos de Cristo revelados por los apóstoles y los guardan, los viven. Jesucristo dice, por testimonio de Juan, versículo 23, el que me ama, mi palabra guardará. ¿Pero qué palabra estamos guardando? Estamos guardando la palabra de los apóstoles, que es inspirada por Él. Vamos a Juan 17, versículo 20. Cristo hablando con el Padre diciendo, mas no ruego solamente por esto, sino también por los que han de creer en mí por la palabra de ellos. Y esto es necesario que lo tengamos presente. El que me ama, mi palabra guardará. Pero nosotros no hemos escuchado la palabra de Cristo, estamos escuchando la palabra de los apóstoles. Y lo estoy hablando de esta forma porque es que no podemos pasar por alto que los apóstoles son los que nos han transmitido las palabras de Cristo. Nosotros no podemos echar para un lado a los apóstoles para escuchar a Cristo, porque no hay forma de que la iglesia escuche a Cristo si no es por medio de los apóstoles. Todo lo que conocemos de Dios, todo lo que cualquier hombre en la tierra en este tiempo y en el pasado conoce de Dios o ha conocido de Dios, lo ha conocido por medio de los apóstoles. No hay otro evangelio, no hay otra revelación. La revelación de Dios ha sido dada por medio de los profetas, la revelación ha sido dada por medio de los apóstoles. Por eso tenemos que ser fundamentados sobre el fundamento de los profetas y de los apóstoles. Así que el que ama, versículo 23, Juan 14, a Cristo, la palabra de Cristo guardará. Pero esa palabra ha sido revelada por medio de sus apóstoles. Dice, y mi Padre le amará y vendremos a Él y haremos morada con Él. Y de esto que está hablando Juan en su segunda carta, versículo 9. Aquel que se extravía y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. Porque la única forma de tener a Dios es guardando su palabra. Lo tenemos de frente, lo estamos leyendo. Esta es la palabra del Dios verdadero, justo y fiel. No podemos decir que tenemos a Dios si no guardamos sus mandamientos revelados por los apóstoles. Sería ignorante de mi parte, ajeno a la verdad, aconsejar echar para un lado la enseñanza de los apóstoles y escuchar la palabra de Cristo, porque no está aquí. Todo lo que Dios nos ha hablado ha sido por medio de los apóstoles. Pero cuando vemos algo que no nos agrada, no, eso lo dijo fulano, yo me voy con las palabras de Cristo. Pero busquemos aquí qué fue lo que escribió Cristo. Todo lo que está aquí lo escribieron los profetas o lo escribieron los apóstoles, dando testimonio de lo que Cristo habló. Así que no podemos cometer el error de echar para un lado la palabra de los apóstoles. Dios estableció un fundamento por medio de los profetas y ese fundamento fue terminado por medio de los apóstoles. Así que las palabras de Cristo que tenemos que guardar para hacer morada de Dios en nosotros son las palabras de los apóstoles y de los profetas. En cambio, Cristo dice en el versículo 24, el que no me ama no guardará mis palabras.
Y esas palabras es necesario repetir que son las palabras de los apóstoles. Y dice, y la palabra que habéis oído no es mía, sino del Padre que me envió. Así que las palabras, enseñanzas que están dando los apóstoles, fundamentos, no fue revelado por el Hijo, sino que ha sido revelado por Dios por medio del Hijo, y ahora nosotros por medio de los apóstoles. Así que le damos gracias a Dios por la vida del Hijo. Y le damos gracias a Dios por la vida de los apóstoles que establecieron este fundamento para que la iglesia sea edificada sobre este fundamento. Y no podemos salirnos de este fundamento, porque si nos salimos de este fundamento, Juan dice, segunda carta, versículo 9, que si nos extraviamos de este fundamento, si no permanecemos en la doctrina de Cristo, estamos vacíos y no tenemos a Dios. No tiene a Dios. Mire lo necesario que es tener a Dios. Cuando Cristo habla en Juan capítulo 14, habla del Espíritu Santo que viene a nosotros. Es el Espíritu que recibieron en el día de Pentecostés en el aposento alto. Fueron investidos, fue profetizado por el profeta Joel en el capítulo 2. Y después de estas cosas derramaré mi espíritu sobre toda carne. Y esto fue lo que habló en Hechos capítulo 12 el apóstol Pedro. Esto es lo profetizado por el profeta Joel. Que el Espíritu de Dios, que es Dios, iba a venir sobre toda carne. Hombres, mujeres, jóvenes, niños, ancianos. Iban a ser morada de Dios. Y esto es lo que está hablando Juan, dando testimonio de las palabras de Cristo en Juan capítulo 14. Ahora mire la necesidad que tenemos de ese Espíritu Santo que es Dios y viene únicamente cuando honramos a Dios y amamos a Dios guardando su palabra. Efesios capítulo 1, mire cómo el apóstol Pablo nos habla por inspiración del Espíritu Santo y comenzamos el versículo 11. En él mismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros los que primeramente esperábamos a Cristo. En él también vosotros, escuche bien, habiendo oído la palabra de verdad, el evangelio de vuestra salvación, y habiendo creído en él, habiendo oído y habiendo creído en él. ¿En qué? En el evangelio, la palabra de verdad. Dice, fuisteis sellados con el Espíritu Santo de la promesa. Es necesario, y esta es la secuencia, el orden. El Espíritu de Dios le revela al apóstol Pablo para nosotros que habiendo oído el evangelio de vuestra salvación y habiendo creído en él, cuando nosotros oímos tenemos la oportunidad de creer y de obedecer, pero cuando nosotros creemos es porque obedecemos y vivimos bajo ese evangelio, y ahí se cumple la palabra de nuestro Señor Jesucristo, según Juan capítulo 14, versículo 21 en adelante. Creemos y Dios hace morada en nosotros. Y el apóstol Pablo lo pone de esta forma: fuisteis sellados. Cuando el apóstol Pablo dice fuisteis sellados, está diciendo Dios hace morada en ti. Y es el Espíritu de Dios. Dice con el Espíritu Santo de la promesa. Ahora mire lo que dice acerca del Espíritu Santo y la importancia de tener el Espíritu de Dios en nosotros. Versículo 14, que es el arras, la señal, la prenda, la garantía en un acuerdo, en un contrato, en un pacto. Dice el arras de nuestra herencia. Esta es la garantía de nuestra salvación. Dice hasta la redención, hasta que Cristo no venga por su pueblo. Esta es nuestra garantía de nuestra redención.
de nuestra oportunidad de salvación, de la transformación que habla el apóstol Pablo, de que seremos transformados. ¿Cuál es la garantía? ¿Cuál es el arras? El Espíritu Santo. Pero ¿cómo nosotros podemos tener al Espíritu Santo, que es la garantía de que nosotros vamos a ser salvos de ahora hasta el día de la redención? Tenemos su palabra. Hemos oído el Evangelio de verdad y hemos creído en él. Y Cristo lo pone de esta forma: tienes mis mandamientos y los guarda, haremos morada en él. Y esta es la llegada, versículo 13 de Efesios capítulo 1. Este es el sello del Espíritu Santo de la promesa. Y en el versículo 14 nos enseña que es la garantía. Si nosotros poseemos el Espíritu de Dios, es la garantía de que vamos a ser redimidos, de que Cristo va a venir por nosotros, y si estamos muertos escucharemos la trompeta, escucharemos su voz y podremos resucitar los muertos, y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos. Pero es si tenemos al Espíritu Santo. ¿Cómo tenemos al Espíritu Santo? Cuando tenemos la doctrina de Cristo revelada por los apóstoles y la obedecemos. Esta es la única forma. No hay otra forma de tener al Espíritu de Dios. Necesitamos escuchar el Evangelio de la verdad, creer y obedecer al Evangelio para recibir al Espíritu de Dios. No hay ningún testimonio establecido en la Escritura que alguien haya recibido el Espíritu de Dios sin escuchar el Evangelio y escuchar las palabras de Dios y haber creído en ellas. Hemos entrado en unos tiempos de confusión para la iglesia, donde no se predica esto. Miren lo que nos enseña la Escritura. La Escritura nos enseña que la raíz, la columna de la enseñanza es la obediencia. Todo lo que el Señor nos ha enseñado desde Génesis hasta Apocalipsis, la columna y la raíz de esto es la obediencia a la palabra de Dios. Miren lo que dice Mateo, dando testimonio de las palabras de Cristo, según el capítulo 28. Versículo 19. Cristo da orden a los apóstoles y le dice: por tanto, id y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándoles en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Mira lo que Cristo les establece a los apóstoles. Les dice: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. El Señor Jesucristo está a punto de ascender, a punto de dejar a los apóstoles su cuerpo físico, porque iba a estar en ellos. Y les está dando unas palabras muy importantes. Tienes que ir a ser discípulos, pero a los discípulos que tú hagas, tienes que enseñarle a que guarden todas las cosas. No les dijo las que les parezcan, un 50%, un 25%. El Señor le está diciendo: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones. Y dice el versículo 20: enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. ¿Cómo nosotros sabemos las cosas que Cristo ha mandado? Por medio de los apóstoles. Así que hay que guardar todo lo que los apóstoles establecieron como fundamento en la iglesia, porque de esta forma obedecemos a nuestro Señor Jesucristo. Y si nosotros nos extraviamos y no permanecemos en la doctrina de Cristo, Juan dice, segunda de Juan, versículo 9, no tenemos a Dios. Esto hay que tomarlo bien en serio. Esto hay que detenernos y olvidarnos de todo y analizar lo que estamos leyendo. Porque ¿de qué me sirve vivir toda una vida engañado?
y al final de mis días darme cuenta que mi paga no será la que yo esperaba. La obediencia es la raíz, la columna de la enseñanza. Juan da testimonio de las palabras de Cristo, Juan 15, 13 y 14. Dice, nadie tiene mayor amor que este. Estas son palabras de Cristo, según Juan. Y dice que uno ponga su vida por sus amigos. Y es sencilla la revelación, pero es muy profunda. Y dice, y vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Usted ve lo importante de permanecer en la doctrina de Cristo, revelada por los apóstoles. No hay nada que conocemos de la doctrina de Cristo que no esté establecida aquí. No hay nada más, todo está establecido por medio de los apóstoles. Y nuestro Señor Jesucristo, según Juan, está diciendo, vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Y le está dando la responsabilidad a los apóstoles, diciendo en Mateo 28, 20, además de ir por todas las naciones haciendo discípulos, que le enseñen, que guarden todas las cosas que os he mandado. Y Cristo está diciendo, no hay amor mayor que este, que uno ponga la vida por sus amigos. Y dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo os mando. Y todo lo que Él nos mandó está aquí. Pero qué pena que no se está predicando esto. Obedezcamos ciertas cosas y otras cosas no. Y está muy claro en las Escrituras que si nos apartamos de la doctrina de Cristo establecida por los apóstoles, Juan en su segunda carta, versículo 9, dice, no tenemos a Dios. El no tener a Dios, Efesios capítulo 1, nos quita la garantía de nuestra salvación. Pero si queremos tener a Dios, tenemos que obedecer la doctrina de Cristo revelada por los apóstoles. La establecieron por revelación de Dios. Nuestra salvación no tiene que ver con lo que sintamos. El corazón del hombre es muy engañoso. A veces en el error nos sentimos edificados y no es así. Yo prefiero obedecer a Dios con justicia y con mi mente que dejarme llevar por el corazón. Yo no obedezco a Dios porque siento obedecerlo, porque me siento bien al hacerlo. Mira, hermano, el obedecer a Dios saca lágrimas. La enseñanza de Dios está diseñada para destruirte, para matarte, para romperte el corazón y establecer el de Él. Romper tu mente, todo lo que tú conoces, y establecer la mente de Cristo. No busquemos sentirnos bien al escudriñar las Escrituras. El apóstol Pablo compara esto con una espada de doble filo que penetra hasta lo más profundo. Nosotros tenemos que escuchar el Evangelio y obedecerlo. Esta es la única forma que podemos tener a Dios. Nosotros no podemos obedecer lo que deseamos obedecer. Dice el apóstol Juan, su segunda carta, versículo 19, si alguno se extravía y no permanece la doctrina de Cristo, no tiene a Dios. Y dice nuestro Señor Jesucristo, según Mateo 28:20,
después de ir por todo el mundo, por las naciones y hacer discípulos, les encarga a los apóstoles, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. La importancia de guardar las cosas que Él nos ha mandado. Juan 15:13. Nadie tiene amor mayor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos si hacéis lo que yo os mando. Tenemos que analizarnos si estamos viviendo conforme a lo que nosotros sentimos en nuestro corazón o conforme a la verdad de Dios. Pastores tienen que detenerse y analizar si están preparando personas para la redención o como ciegos enviando personas al infierno por la desobediencia a lo que ya Dios estableció. Yo prefiero que alguien me hiera con la verdad, pero me la diga y yo pueda tomar la decisión, a que toda una vida busque mi felicidad terrenal, carnal, corrupta, y el fin de mis días yo entre a una eternidad de perdición. Yo prefiero que la gente me odie y me aborrezca por hablar la verdad de Dios, a que me amen y el fin de nuestro camino sea el infierno apartado de la justicia. El profeta Samuel, a una conversación que tiene con Saúl, en su primera carta, el primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 22, Samuel expresa estas palabras, diciendo: se complace Jehová tanto, de la misma forma, en holocaustos y víctimas, como en que se obedezcan las palabras de Jehová. Es una pregunta que tenemos que prestarle atención. Dios inspira al profeta y le hace esta pregunta a Saúl, pero nos las hace a nosotros también. ¿Se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas como en que se obedezcan las palabras de Jehová? Dios contesta por medio del profeta: ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Cuando nosotros oímos el evangelio, que es la doctrina de nuestro Señor Jesucristo, enseñada a los apóstoles, y los apóstoles revelándola a nosotros, nosotros estamos escuchando las palabras de Dios. Pero qué mejor que la grosura de los carneros en los holocaustos es el prestar atención. El hombre de Dios, dice la palabra de Dios, cuando Dios se le manifestó a Samuel, Dios volvió a aparecer en Silo. Hubo un tiempo donde Dios no se manifestaba a Israel porque los sacerdotes estaban corrompidos. Pero Dios escogió a Samuel y comenzó a manifestarse al pueblo de Israel. Y este hombre marcó la historia, un final y un nuevo comienzo en el pueblo de Dios. Y este hombre le ha sido revelada esta palabra, que si la obedecemos transformará aún este tiempo y esta generación. Samuel, por inspiración de Dios, nos confronta y nos pregunta: ¿se complace Jehová tanto en holocaustos y víctimas? Que holocaustos y víctimas son la ofrenda que el pueblo le daba a Dios buscando el perdón y reconciliación con Dios. Y dice Samuel: como que se obedezca las palabras de Jehová. Amados hermanos, es para Dios complacerse más o tanto en nuestras ofrendas y nuestras exaltaciones a Dios, nuestras alabanzas a Dios, tanto como el obedecer las palabras de Dios. Nos hemos engañado nosotros mismos y le queremos ofrendar a Dios de todo. Queremos darle a Dios todo lo que tenemos materiales. Queremos darle nuestra voz, queremos darle nuestro tiempo,
queremos ayunar y queremos orar, pero no obedecemos las palabras de Dios. Y Dios, inspirando a Samuel, nos deja un testimonio, y estas palabras estarán en contra de nosotros en el día del juicio, porque esto es fundamento. Lo que estamos leyendo ahora en Samuel, 1 Samuel 15, esto es fundamento de la iglesia. Y Dios no se complace en lo que nosotros podamos darle a Él. Y vuelvo y lo repito, usted le puede dar a Dios todo su dinero, todo su tiempo, sus mejores atributos, puede ayunar, puede orar, pero si usted no obedece las palabras de Dios, Dios no se complace en nosotros. Así que nosotros vemos como el Espíritu de Dios se encarga de establecer un fundamento, y es la obediencia a lo que Dios establece. Pero en la vida de Samuel vemos una situación que la hemos visto aún en este tiempo, y por esta situación muchos han sido engañados y afectados para perdición. Primera de Samuel capítulo 15. En el versículo 23. Estamos ahí en el mismo libro, mismo capítulo. Podemos ver cuando Saúl le responde a Samuel, le dice, Samuel le habla a Saúl y le dice, porque como el pecado de adivinación es la rebelión, como el pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Y la rebelión es tornarse en contra de lo que Dios estableció. Y la obstinación es querer permanecer en contra de lo que Dios estableció. Y mire cómo dice la inspiración del Espíritu. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Por cuanto Saúl desechó la palabra de Dios, Dios desechó a Saúl. Escuche, Dios desechó a Saúl. Y lo vamos a ver un poco más adelante, de la misma forma que se lo estoy diciendo. No estoy añadiendo ni quitando. Porque Saúl desechó la palabra de Dios. Dios literalmente desechó a Saúl. No solamente del puesto de rey, Dios desechó a Saúl. Dice el versículo 24. Saúl le habla a Samuel y le dice, yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentí la voz de ellos. Saúl le habla a Samuel y le dice, perdona pues ahora mi pecado. Saúl debió haber buscado el perdón de Dios. Si lo leemos rápido, no percibimos el engaño de Satanás. El hombre, la mujer que traiciona a Dios, busca el perdón de Dios. Saúl nunca se arrepintió delante de Dios. Nunca buscó el perdón de Dios. Miren lo que dice el versículo 30. Y él dijo, yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová, tu Dios. Mire la obstinación, la falta de arrepentimiento, pero mira lo que tenía en el corazón este hombre pecador, que dice el versículo 24, que desechó, 23, que desechó la palabra de Dios.
Este hombre desechó la palabra de Dios en el versículo 23, pero en el versículo 30 quería que el hombre de Dios lo honrara delante del pueblo. Y aquí es donde Samuel falló. Y aquí es donde muchos de nosotros fallamos, en que honramos a los que han desechado las palabras de Dios. Y el que desecha la palabra de Dios no puede ser honrado por los hombres de Dios. Tenemos que llamar a los pecadores. ¿Cómo es posible? Bueno, Juan dice en su segunda carta, donde estamos leyendo, vamos a leerlo. Segunda de Juan, y en el versículo 9 en adelante, diciendo: cualquiera que se extravíe y no persevera en la doctrina de Cristo no tiene a Dios. El que persevera en la doctrina de Cristo, ese sí tiene al Padre y al Hijo. Si alguno viene a vosotros y no trae esta doctrina, no lo recibáis en casa, ni le digáis bienvenido. Porque el que dice bienvenido participa en sus malas obras. Vamos a la segunda de Corintios. Bueno, vamos a leerlo ya mismo. Cuando nosotros tenemos un hermano que se ha apartado de la doctrina de Cristo, no obedece a la doctrina de Cristo, no podemos recibirlo y ya no es nuestro hermano. Este hombre desechó, ¿qué desechó? Versículo 23, la palabra de Jehová. Pero en el versículo 30, estaba en 1 Samuel 15, quería que el hombre de Dios lo honrara delante del pueblo. ¿Cómo nosotros vamos a honrar los que han desechado a Dios? Por esto Cristo dijo: seréis aborrecidos por todos por causa de mí, porque no podemos honrar a aquel que no obedece la doctrina de Dios. No obedece la doctrina de Dios porque ha desechado las palabras de Dios, pero quieren ser honrados en medio del pueblo. Mira lo que Dios le contesta a Samuel, porque Samuel lloraba a Saúl. Samuel amaba a Saúl como hombre, pero Dios no es hombre. Dios no se deja llevar como el hombre por el corazón carnal del hombre. Nosotros obedecemos a Dios o no obedecemos a Dios. Cristo le habla a los apóstoles. 3 años estuvieron con Cristo. Comieron con Cristo, durmieron con Cristo. Todo lo hacían por Él. Dejaron todo por seguir a Cristo. Y Cristo les dice: ustedes son mis amigos si hacen lo que yo digo. Dios no es como el hombre. A Dios hay que obedecerlo. Dios no es nuestro amigo. Dios es nuestro Dios. A un amigo tú lo traicionas. A un perro tú le das y estará detrás de ti. Traiciona a Dios y Dios te va a desechar. No hay otra cosa. Está todo escrito. Y Samuel lloraba a Saúl. Y en su capítulo 16 de 1 Samuel, versículo 1, la palabra es sencilla. Dijo Jehová a Samuel: ¿hasta cuándo llorarás a Saúl, habiéndolo yo desechado para que no reine sobre Israel? Dice: llena tu cuerno de aceite y ven, y te enviaré a Isaí de Belén, porque de sus hijos me he provisto de rey. Dios no es como el hombre. Desechan las palabras de Dios, la doctrina de Dios, del Espíritu Santo. Porque todo lo que habló Cristo lo habló como el Padre lo había mandado. Así que la doctrina de Cristo no es de Cristo. Las palabras que yo he hablado no son mías, son del Padre que me ha enviado. Entonces vemos personas que han desechado las palabras de Dios.
y enseñan al pueblo a desechar las palabras de Dios. Naika. Y queremos honrarlos porque ellos desean ser honrados. Hombres que son polvo. Hombres que su vida está en su nariz, dice Job. Su vida está en su aliento. Y hemos dejado de honrar a Dios para honrar la creación de Dios. Romanos 1 nos enseña que por eso Dios los entregó a una mente reprobada. Conociendo a Dios, no lo honraron como Dios. Es tiempo de que la iglesia se pare firme. Es tiempo de que el pueblo de Dios no tenga miedo y tome a estos charlatanes que han desechado la palabra de Dios y no respetan la palabra de Dios, y dejen de honrarlos y le digan mentirosos en su propia cara. Es tiempo de honrar a Dios. Si no honramos a Dios, si no guardamos su palabra, no seremos morada de Dios. Si no somos morada de Dios, no tenemos la garantía que es el Espíritu Santo. Es la garantía hasta la redención de la herencia que somos nosotros adquirida, porque por precio habéis sido comprados. Pero tenemos muchas personas que han desechado la palabra de Dios y quieren ser honrados por el pueblo, en medio del pueblo. La vanidad. Me preocupa más lo que piensa el pueblo que lo que piensa Dios. Saúl debió haberse tirado de cara al suelo. Saúl se debió haber humillado delante de Dios y pedirle perdón a Dios, pero en su mente lo que tenía era ser honrado en medio del pueblo por Samuel. Tenemos hombres y mujeres en este tiempo que han desechado las palabras de Dios, pero quieren que les llamen ministros, quieren que les llamen siervos de Dios. Nosotros no podemos llamar según la mentira. Nosotros tenemos que hablar según la verdad. Mire lo que escribe el apóstol Pedro en su segunda carta, capítulo 2, versículo 1. Vaya conmigo y usted lo tiene de frente. Yo voy a leer ciertos versículos, pero usted lo tiene ahí de frente. Dice el apóstol Pedro: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras, enseñanzas que quieren destruir al pueblo por medio de ellas. Y dice que de esta forma trayendo sobre sí mismo destrucción repentina. Y muchos seguirán sus disoluciones. Son palabras con la intención de anular, de deshacer, de destruir, de aniquilar la verdad. Estas filosofías con las que ellos quieren enseñar. Y dice el versículo 3: por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Eso lo estamos viendo en este tiempo. Esto es inspirado por Dios al apóstol Pedro. Ahora miremos el versículo 19. Y dice: les prometen libertad, pero ellos mismos son esclavos de corrupción. Porque el que es vencido por alguno es hecho esclavo del que lo venció. Ciertamente, si habiéndose ellos escapado de las contaminaciones del mundo, conocieron la verdad, fueron libres, fueron limpios. Dice: por el conocimiento del Señor y Salvador Jesucristo, enredándose otra vez en ellas las tentaciones, pensaron que podían resistir, pero dice Pedro, son vencidos. Su postrer estado viene a ser peor que el primero. Pero no está hablando de cualquiera, está hablando de aquellos que son falsos maestros, como hubieron falsos profetas. Y dice, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia.
Escuche bien, porque esta inspiración de Dios, esto es muy importante. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. Escuchen la inspiración del Espíritu. Porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que es esta palabra, el Evangelio. Que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿De qué? Del santo mandamiento que les fue dado. La doctrina. Dice, pero les ha acontecido el verdadero proverbio. El perro vuelve a su vómito y la puerca lavada a revolcarse en el cieno, en el fango. Mire cómo el apóstol Pedro lo está poniendo. Y sabemos que no se trata de perros ni de puercas. Se trata de hombres y mujeres, seres humanos. Y Pedro está diciendo, porque, versículo 21, porque mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido, volverse atrás. ¿Y cuál es el camino de la justicia? El santo mandamiento que le fue dado. Con esto quiero terminar. Palabra de Dios por medio del profeta Isaías. Dios le habla a Isaías. Isaías nos habla, y según el capítulo 57, versículo 15. Mira lo que dice el Espíritu de Dios. Porque así dijo el alto y sublime, el que habita en la eternidad, y cuyo nombre es el Santo. ¿Qué dijo? Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Quién dijo esto? El alto y el sublime, el que habita en la eternidad, cuyo nombre es Santo. Isaías dice en su capítulo 66, comenzando del versículo 1, Jehová dijo así: el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habéis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron. Así fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mi mano, dice el versículo 2, hizo todas estas cosas, y así todas estas cosas fueron, dice Jehová. Pero miraré a aquel que es pobre y humilde de espíritu, y que tiembla a mi palabra. Mire cómo dice el Señor: el que sacrifica buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica oveja como si degollase a un perro. El que hace ofrenda como si ofreciere sangre de cerdo. El que quema incienso como si bendijese a un ídolo. ¿Y por qué escogieron sus propios caminos? Y su alma amó sus abominaciones. Dice el versículo 4, también yo escogeré para ellos escarnio, y traeré sobre ellos lo que temieron, porque llamé y nadie respondió. Hablé y no oyeron, sino que hicieron lo malo delante de mis ojos y escogieron lo que me desagrada. Oíd palabra de Jehová, vosotros los que tembláis a su palabra, vuestros hermanos que os aborrecen y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron: Jehová sea glorificado. Pero él se mostrará para alegría vuestra
¿A quién le está hablando Dios? Vosotros los que tembláis a su palabra. Pero Él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. ¿Qué es lo que la iglesia tiene que hacer? El apóstol Pablo nos da lo que tenemos que hacer cuando habitamos en medio de hombres y mujeres que han desechado la palabra de Dios. Y terminamos leyendo 2 de Corintios capítulo 6, comenzando del versículo 14. Esto es lo que inspira al Espíritu, que nosotros obedezcamos cuando habitamos en medio de personas que han desobedecido, desechado la palabra de Dios. Dice 2 de Corintios 6:14: no os unáis en yugo desigual con incrédulos, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? ¿Y qué comunión la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente, como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Así dice el Espíritu Santo. Por lo cual, salid de medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré, y seré para vosotros por padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso. Amantísimo Dios y Padre Celestial, te damos gracias en esta hora por tu palabra, porque hemos leído tu palabra. Hemos escuchado la inspiración de tu Espíritu por medio de los profetas y por medio de los apóstoles. Y te pedimos, Dios, que nos permitas un corazón humilde, pobre, que tiembla ante tu palabra. Y que podamos atesorar tu palabra y obedecer tu palabra y vivir por medio de ella. Porque es la única forma de ser templo tuyo. Porque tu palabra establece que solamente aquellos que te aman son los que guardan tu palabra. Y al guardar tus mandamientos, vienen a ser templo del Dios viviente. Y ese Espíritu Santo es el arral, la garantía de nuestra salvación hasta el día de nuestra redención. Y hemos oído tu palabra. Y hemos rechazado la mentira y abrazamos la verdad. No honraremos a los que te desechan. No podemos llamar bueno a lo que tú llamas malo. No podemos amar a lo que tú aborreces. Salimos de en medio de ellos. Y tu palabra y tus promesas es que tú nos has de recibir. Rechazamos todo lo vano. Rechazamos todo lo que no te agrada. Todo lo que tú has desechado, lo desechamos. Aborrecemos lo que tú aborreces. Y amamos tu verdad. Amamos tu palabra, que es vida y es espíritu. Danos un corazón estable. Un corazón consistente. Padre, un espíritu fortalecido por medio de tu palabra para permanecer en tu palabra. Saca de nosotros todo temor que nos haga aceptar lo que te desagrada, sino llénanos de valentía para llamar por su nombre el pecado y rechazarlo de nuestra vida. Apartarnos de los que te desechan y llamar las cosas por su nombre. Eres tú el que nos da salvación. El hombre nace y tiene fecha para morir, pero tú eres Dios eterno. El hombre es polvo, es ceniza, pero tú, Dios, eres espíritu. Dependemos de ti para salvación, y de ti viene nuestra condenación si nos apartamos de tu verdad. Permítenos aferrarnos a ti
con toda nuestra alma, nuestra mente, nuestro cuerpo y nuestro espíritu. Que seas tú el centro de nuestra vida. Que seas tú la razón para nosotros vivir. No permita, Dios, que te amemos de corazón y no de mente y espíritu. Que nuestra obediencia esté delante de nosotros. Queremos obedecer tu palabra, Dios. Toda tu palabra. Vas y ama. Padre, recibe, Dios, nuestra humillación y perdona nuestros pecados. Perdona las veces que te hemos fallado. Queremos obedecerte. Hoy, Dios mío, hoy, Padre, confesamos nuestros pecados, nuestras faltas. Y te pedimos, Dios, que nos des una oportunidad hoy para volver a obedecerte. Lava, Dios mío, nuestras vestiduras manchadas. Y permítenos obedecer tu palabra por medio de Cristo enseñada a los apóstoles. Y por medio de los apóstoles nosotros recibimos tu palabra. Así que permítenos obedecer tu palabra para agradarte y ser templo tuyo. En el nombre de Jesús, Padre, hemos predicado tu palabra. Hemos abierto nuestra boca en obediencia, leyendo lo que tú has establecido. Que sea nuestro sueño en esta noche, nuestro desayuno en el día de mañana. Que esté presente delante de nuestro pensamiento y podamos meditar en ella. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias a Dios.